Seguimos en la final de la Copa del Mundo de la FIDE 2019 que se juega en Siberia, Rusia, y luego de la primera partida de ayer donde hubo unas rápidas tablas, hoy el gran maestro chino Ding Liren conduce las piezas blancas y busca marcar diferencias ante el jugador de negras, el gran maestro de Azerbaiyán, Teimur Rajabov. Así es que veamos qué tal ha resultado la partida. Comencemos. Abre la partida Ding Liren con C4, apertura inglesa que está siendo ya parte del repertorio habitual del gran maestro chino, puesto que es una apertura bastante estratégica, de lenta y progresiva iniciativa, debido a su solidez, que va muy de la mano con el estilo de Ding Liren, un tipo sólido, estratégico, que no se lanza al cuello, que no es un jugador de ataque, pero que tiene profundos conocimientos y fundamentos del ajedrez, y que sabemos que también juega mucho la apertura catalana, que tiene también un corte estratégico similar a la apertura inglesa. Responde Teimur Rajabov con caballo F6, las blancas caballo C3 y las negras E6, preparando un D5 en caso de un D4 blanco ahora, lo que transpondría a un gambito de dama declinado. No obstante, Ding Liren con su siguiente movimiento da cuenta que quiere seguir jugando una apertura inglesa, mediante E4, ganando espacio en el centro. Además, luchar, era que no, por la casilla D5. ¿Y qué responden las negras? C5, que es el segundo movimiento más empleado en esta, la variante Mikenas, contra la apertura inglesa. Vale decir que D5 es acá lo más jugado y se suele continuar con E5, D4, E por F6, D por C3, B por C3, dama por F6, D4, E5, etc., con chances para ambos bandos. Es bueno aprender y conocer teoría de aperturas y otras posibles continuaciones, ¿verdad? Eso siempre nos enriquece. Bueno, entonces tenemos que Teimur Rajabov jugó C5, las blancas E5 tocando al caballo y ahora única retirada posible es caballo G8. Y alguno podría decir, oye, ¿qué no es esta forma de jugar la apertura por parte de las negras un error? La verdad es que no, ya que la idea con estas movidas de caballo que luego se retiran, como en la defensa Lequín por ejemplo, es atraer a los peones rivales hacia territorio propio para que luego estos sean más fáciles de atacar. Así es que hay un concepto estratégico bastante interesante detrás de esto que parece una locura, ¿verdad? Haber jugado de esta manera con negras para luego volver el caballo a G8. Hay un fundamento. Espero lo recuerdes. Bueno, luego de caballo G8 siguió Ding Liren con caballo F3. Las negras caballo C6. Y ahora D4, jugada teórica, donde las blancas entregan un peón, en concreto el de E5, a cambio de seguir ganando en desarrollo. Continúa la partida con C por D4, caballo por D4, caballo por E5. Y acá tenemos, señoras y señores, lo antes mencionado. Las negras ganan un peón por propia voluntad de las blancas. Sigue la partida con caballo de B5 con idea de aterrizar en D6. Y las negras A6. Y vemos que Teimur Rajabov permite esta idea de caballo D6. Y bueno, esto es una jugada teórica. Aparentemente lo mejor es dejar que las blancas jueguen caballo D6 jaque. También se ha visto la respuesta D6 que buscaría frenar dicha amenaza. Pero la verdad es que en la base de datos de Lichess no se registran triunfos para las negras con esta variante. Probablemente porque luego de C5 se deja ver la falta de desarrollo de las negras y se vuelve a amenazar caballo a D6. Aunque ahora con captura y no es posible ahora un D por C5 debido a alfil F4 con amenaza sobre el caballo y ahora para las negras no sería posible capturar dama por D1 debido a que su posición colapsaría por completo tras un torre por D1 seguido de caballo C7 jaque con doblete y sin mencionar que el caballo D5 está atacado. Así es que por todo esto es que las negras juegan A6 simplemente.
y no de 6. Continuó la partida con caballo de 6 jaque, alfil por d6, dama por d6 atacando al caballo, f6 para protegerlo, alfil e3 preparando, alfil b6, siguiendo incordiando a las negras. Caballo e7, alfil b6 y la dama negra no tiene escapatoria. Pero por ello el negro jugó previamente caballo e7 para responder ahora con caballo f5. Y la dama blanca es también atacada. Entonces sigue la partida Ding Liren con dama a b4, que, bueno, apoya su alfil que amenaza a la dama, pero también corta el paso al rey enemigo para que éste no pueda enrocar. Siguió la partida con caballo c6 atacando a la dama, dama c5, dama e7, enroque, d6, dama a3. Vemos como el gran maestro chino mantiene sus piezas muy activas, siempre con perspectivas de seguir presionando y atacando las debilidades de la posición negra. Estas enrocan, ya era hora de enrocar, se dice con esto Rayabov. G4, con el fin de desviar a uno de los defensores del punto de 6. Recuerda que las negras están con un peón de ventaja desde la apertura. Caballo H6. Ahora, capturar en D6 no sería buen negocio, producto que caería el peón de G2. Así que Ding Liren continúa jugando por la iniciativa y realiza torre G1, que avisa que podría jugar a reventar el enroque enemigo a base de una avalancha de peones por el flanco de rey. Caballo F7 protegiendo su peón de ventaja. F4, alfil D7. Rayabo por fin desarrolla todas sus piezas menores, conectando a su vez a sus torres. H4, el chino va al cuello de la serie. A5, G5, aprovechando el punto de contacto y ruptura que genera el peón de F6 negro. Rey H8, quitándose de la columna G de los rayos X de la torre de G1. Dama B3, torre FC8, ahora rayos X para el otro rey, el de las blancas, por tanto, rey B1. Fíjate que las negras han jugado la torre de FAC8 y no la de A, porque la de A tiene como objetivo, me refiero a esta torre, empujar probablemente con su peón A sobre el enroque de las blancas. Es importante también decidir o saber escoger cuál torre ubicar en determinada columna abierta. Otro concepto importante que me gustaría aprendieras. Bueno, sigue la partida con E5 y tenemos la primera imprecisión de la partida, damas y caballeros. Rayabov con este avance de peón provoca una severidad, o más bien una debilidad crónica en la casilla de 5. Punto ideal para el brinco del caballo blanco. Mejor opción era mantener esa tensión central y jugar algo como un F por G5, que de alguna manera restringe la presión blanca por la columna G, tras un H por G5, y ya no habría presión por la columna G. Tal vez sí sobre la columna H, pero eso implicaría algunos tiempos que permitirían a las negras llegar a tiempo para defender a su rey. Así es que F por G5 parecía más saludable que este E5 que deja una debilidad severa, y tal vez desde ahí confundí los conceptos de severidad y debilidad, pero bueno, es una debilidad severa en la casilla de 5, este avance de peón. Fíjate lo que viene ahora. Caballo de 5, como anticipé, el caballo ahora es un señor equino en el centro del tablero, que ataca a la dama, por si fuera poco. Jugada intermedia, alfil F5 jaque, rey A1, dama E6, quitándose de la amenaza por supuesto. G por F6, G por F6, A3, que me parece una jugada útil ya que está impidiendo un salto de caballo negro a B4. Si retrocedemos una jugada, estaba en el aire esta posibilidad. Es decir, caballo B4, e imagínate que, por ejemplo, en algunos cambios se podría llegar a abrir la columna A, es peligroso. Por tanto, tiene sentido esta jugada de A3 de Ding Liren. Torre a B8, alfil G2, torre G8, caballo E3, caballo D4. Otra imprecisión de Rayabov, que con apuros de tiempo en el reloj, solo le quedan 6 minutos o poco menos, está aflojando en esta posición. Y esto es un error porque permite la apertura de líneas que solo es favorable a las blancas.
Entonces, caballo E7, tal vez mantendría la posición algo más bloqueada, pero vale decir que las blancas seguirían mejor. ¿Por qué? Porque cuentan con mayor espacio, piezas mejor coordinadas y además más activas, entre tantas cosas más. Así es que caballo D4, otro error. Y bueno, se abre la posición entonces a favor de las blancas luego de alfil por D4 que se jugó la partida. Rayabov E por D4, Dingliren caballo por F5, dama por F5, alfil D5, clavando al caballo, manteniendo cierto control sobre la columna G y además considerar la debilidad del peón D4 de las negras. En suma, esta posición es ya clara ventaja para el gran maestro chino, el cual ha tenido una mejor gestión del tiempo que su oponente. Fíjate que le quedan casi 23 minutos en el reloj. Torre por G1, torre por G1, caballo H6, dama B6, tocando 3 peones a la vez. Es increíble el nivel de Dingliren, impresionante, una máquina. Dama D7, dama por D4, va cayendo la fruta del jugador de Azerbaiyán. Además, se amenaza dama por F6 y mata a la siguiente, ¿verdad? Increíble. Dama E7 para proteger a su peón de F6. Rey A2, caballo F5 atacando a la dama. Dama C3 se quita de la amenaza y además toca al peón de A5. B6 para protegerlo. H5, torre E8, la posición de las negras es ya de colapso total. H6, caballo E3 y bueno, torre E1. Y ante esto, Teimur Rayabov abandona la partida. La razón es muy simple. Se amenaza torre por E3 y si dama por E3, entonces dama por F6, jaque mate, ¿verdad? Entonces, para evitar toda esta amenaza, las negras deberían entregar pieza con algo como caballo por D5. Y ahora no torre por dama, porque vendría caballo por C3, jaque. Y de esta manera las blancas perderían, ¿verdad? Es cosa de hacer el cálculo sencillo. Entonces aquí lo mejor sería capturar el caballo C por D5. Y si ahora dama por E1, las blancas dan mate en 2 jugadas con dama por F6 jaque. Y si la dama negra se quita de la amenaza con un dama F7, simplemente torre por E8 jaque, dama por E8, dama por F6 jaque, rey G8 y dama G7 jaque mate. Dingliren da el primer golpe en esa gran final, la cual se juega a 6 partidas y el chino ya saca una ventaja ganando esta, su primera partida de blancas. El nivel de Dingliren es impresionante, casi que no comete errores y jugando con una precisión digna de motor de ajedrez. ¡Un fenómeno! Pregunta para ti, amigo suscriptor y seguidor del canal. ¿Quién crees ganará esta final? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video, así como también agradezco, como en cada video, valga la redundancia, a todos aquellos que apoyan con una donación o haciéndose miembros del canal. Un abrazo grande y se cuidan, y gracias por preferir la cobertura en este tu canal, Partidas Inmortales de Ajedrez. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de Partidas Inmortales de Ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.